Érase una vez partidos que unieron fuerzas para dar fin a la Constitución vigente y poder impulsar un nuevo orden jurídico a ser redactado desde cero por una asamblea constituyente. En este episodio explicamos las vías democráticas para convocar a una asamblea constituyente. Al principio había oscuridad, anarquía, caos y total inseguridad jurídica. Despertó así en el pueblo un poder único y extraordinario e ilimitado, el poder constituyente originario. El pueblo generó una asamblea constituyente con la única tarea de redactar una nueva Carta Magna para sentar las bases del nuevo ordenamiento jurídico basado en un gran consenso. Nació así la Constitución, que a su vez creaba los poderes constituidos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, cada uno con responsabilidades muy definidas y limitadas. Como el constituyente sabía que con el tiempo la Constitución iba a necesitar algunas actualizaciones, incluyó artículos que le concedían al Congreso un poder constituido, el rol de poder constituyente derivado, de tal manera que pueda realizar reformas a la Constitución, pero sujeto a reglas estrictas. La Asamblea Constituyente es una de las maneras en que se manifiesta el poder constituyente originario, y se reúne solo para redactar la propuesta de una nueva Constitución. Una vez cumplida su labor, la Asamblea deja de existir. La Asamblea Constituyente, dentro de un tiempo determinado, elabora la propuesta de nueva Constitución. Dicha propuesta es sometida a un referéndum de salida ratificatorio, para que el pueblo, usando su poder constituyente originario, la apruebe o rechace. Si la aprueba, entonces el texto se convierte en la nueva Carta Magna de la Nación. Una consideración importante: como la Asamblea Constituyente está abocada a su única función, redactar la nueva Constitución, en democracia es crucial que exista simultáneamente una institución que se encargue de la legislación y el control político. Por ello es que la Asamblea Constituyente coexistiría con el Congreso de la República. Si se quisiera una asamblea que también tuviese la potestad de legislar y que el Congreso se disuelva, entonces ya no estaríamos ante una Asamblea Constituyente, sino ante un Congreso Constituyente, similar a lo que tuvimos entre 1993 y 1995. Así que ello es otra cosa. Ahora bien, con nuestra normativa vigente, ¿tendría el presidente de la República la potestad de convocar a una asamblea constituyente? No, no podría, porque la Constitución no le da esa atribución. Con la normativa vigente, ¿tendría el presidente de la República la potestad de convocar a un referéndum para consultar al pueblo si desea una nueva Constitución con asamblea constituyente? No, no podría, porque la Constitución no le da esa atribución. En este cuadro vemos que en Perú, así como en Uruguay y Brasil, no está permitido que el presidente, por iniciativa propia y sin venia de nadie, convoque a referéndum, probablemente para evitar que un ejecutivo abuse de esa facultad, como lo observado en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Entonces, ¿cuál sería el proceso para convocar a una asamblea constituyente? Dado que la Constitución no contempla de manera explícita la convocatoria a una asamblea constituyente para la reforma total de la Constitución, primero tendríamos que introducir el mecanismo de asamblea constituyente a través de una reforma parcial de la Constitución. Por ejemplo, un proyecto de reforma constitucional que integre una disposición transitoria que diga que una nueva Constitución podrá ser redactada por una asamblea constituyente elegida por el pueblo bajo las siguientes condiciones. Esta reforma tendría que ser aprobada por el Congreso. Existen hoy dos mecanismos para aprobar reformas parciales a la Constitución con el Congreso. La primera vía es que el Congreso logre aprobar el proyecto de reforma constitucional con una supermayoría de 2/3 del número legal de sus miembros, es decir, 87 votos. Asimismo, debe haber una votación ratificadora en exactamente la legislatura siguiente, y también debe volver a lograrse 87 votos. Si no se logran los votos, o no se vota durante la legislatura inmediata, entonces la reforma se pierde. Por eso, y por cierto, la legislatura es como decir un semestre o un ciclo. La segunda vía para aprobar una reforma constitucional, usualmente cuando el Congreso no logra 87 votos, es lograr una mayoría simple, es decir, aprobar la reforma constitucional con 66 votos en el Congreso, y luego someter la reforma constitucional a referéndum. Un ejemplo de ello es el referéndum del 2018, cuando aprobamos la no reelección de congresistas. Entonces, tenemos la opción 1 y la opción 2 para integrar a la Constitución el nuevo mecanismo de asamblea constituyente. La ventaja de la opción con referéndum es que dicha consulta serviría como un referéndum de entrada al proceso constituyente, similar a la estrategia llevada a cabo en Chile, en el sentido que el Congreso realizó reformas a su Constitución, pero le dio al pueblo el chance primero de decidir si en verdad deseaba o no embarcarse en el proceso constituyente, que cambiaría su vida. Así, de ganar el no, entonces la aventura constituyente terminaría. Y de ganar el sí, nos iríamos a elecciones de asamblea constituyente.
Hasta ahora nos habíamos referido a la Asamblea Constituyente como un ente abstracto, pero la Asamblea no está conformada por cuerpos gloriosos llenos de sabiduría caídos del Olimpo, sino por seres de carne y hueso que tendrían que ser elegidos bajo ciertas reglas muy bien definidas con respecto al número de asambleístas, si son elegidos a dedo o por la población, la edad mínima de los postulantes, el grado académico, si sería distrito electoral único o múltiple, si habrían primarias abiertas constituyentes, si habría voto preferencial, si habría cuota de pueblos indígenas, si sería paritaria como en Chile, etc. Todo ello debe quedar muy bien definido. Como mencionamos al final, la propuesta de la Asamblea Constituyente sería sometida a referéndum para que el pueblo, haciendo uso de su poder constituyente originario, le pueda aprobar todo o rechazar todo. Nótese que al ser la propuesta de nueva Constitución un texto tan amplio, podrían inmiscuirse múltiples trampas en varios artículos, pero como se aprueba todo o nada, estas entrarían de contrabando. Existe una posible tercera vía en democracia, un camino legítimo y pacífico, pero que es estratégicamente olvidado, es la iniciativa ciudadana de referéndum, que sí está contemplada en la normativa vigente en la Constitución y en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. Primero, cualquier ciudadano puede presentar la iniciativa de referéndum, detallando la materia normativa sujeta a referéndum, así como el texto del proyecto. Aquí es muy importante que el texto no contenga vacíos, puesto que luego no podrá ser modificado. Luego la OMPE hace entrega del kit electoral con el modelo de planillones en físico y en CD. Después los promotores tendrían que recolectar tantas firmas como el 10% del padrón electoral, es decir, alrededor de 2.5 millones de firmas apoyando su iniciativa. La OMPE y la RENIEC se encargarían de verificar las firmas para ver si son válidas. Y finalmente, procede la convocatoria a referéndum para que la ciudadanía decida si desea o no una reforma total de la Constitución a cargo de una Asamblea Constituyente. Le preguntamos a la OMPE sobre la posibilidad de hacer referéndums para sacar adelante directamente reformas constitucionales sin pasar por el Congreso. La OMPE nos respondió que si bien el texto aprobado en el referéndum no podría ser integrado directamente y automáticamente en la Constitución, dijo que sí era perfectamente válido y legítimo que el pueblo se pronuncie a través del referéndum sobre si existe la necesidad de reforma total de la Constitución, y que esta clase de consultas pueden servir precisamente para guiar reformas futuras constitucionales. Así se desprendería que el texto aprobado en el referéndum podría ser tomado por el Congreso para diseñar un proyecto de reforma constitucional con un texto que respete lo aprobado en el referéndum. Y, siguiendo los mecanismos de reforma constitucional, esta reforma sería eventualmente integrada a la Constitución. La parte controversial. Si la necesidad de reforma total de la Constitución a cargo de una Asamblea Constituyente ganase en el referéndum, ¿sería ello vinculante? De no ser vinculante, el Congreso podría decidir ignorarle, más allá de la presión social que eso podría despertar. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 14/2002, en su fundamento 118, menciona que el artículo 32 de la Constitución, correspondiente al referéndum para la reforma total de la Constitución, positiviza el derecho de la revolución, es decir, facilita las vías jurídicas pacíficas para que el cambio político, dando la vía para que las generaciones del futuro puedan cambiar el sistema mediante el derecho y no condenándolas a tener que hacerlo mediante la fuerza. Ello podría interpretarse entonces que la aprobación en referéndum de la necesidad de reforma total de la Constitución se llevó a cabo usando el excepcional poder constituyente originario. Y por ello, el Congreso no tendría otra opción que buscar la vía constitucional de implementar lo decidido. Bajo el controversial supuesto de que sí sería vinculante, entonces una pregunta válida sería ¿cómo se llenarían los vacíos del texto aprobado en el referéndum? Existen hoy al menos 7 iniciativas ciudadanas de referéndum que buscan consultar a la población sobre la instauración de la Asamblea Constituyente. Aquí mostramos algunos ejemplos. En varios casos existen vacíos en su texto sobre detalles cruciales para implementar la propuesta, como por ejemplo el número de miembros de la Asamblea, su forma de elección, el tiempo que se tomaría la Asamblea, con qué mayoría se aprobaría la Asamblea cada artículo y a varios otros etcéteras. Para llenar estos vacíos en el texto aprobado por el pueblo, en modo poder constituyente originario,
¿Se tendría que realizar otro referéndum para aprobar los detalles? ¿Tendría el Congreso la facultad de llenar estos vacíos sin un nuevo referéndum? Todas estas son dudas válidas bajo esta suposición. Lo que sí podemos asumir es que en democracia el presidente no podría, por cuenta propia, llenar estos vacíos ni fijar estos detalles vía decreto ley. Entonces, recapitulando, para llegar al referéndum de entrada, al proceso constituyente y permitir la convocatoria de asamblea constituyente, con la normativa vigente, tenemos por lo menos 3 vías democráticas. Una vía es hacer una reforma constitucional en el Congreso que permita la convocatoria asamblea constituyente a través del voto a favor de 2/3 del número legal de los miembros del Congreso en 2 legislaturas contiguas. Otra vía es que el Congreso apruebe la reforma constitucional que permite la convocatoria asamblea constituyente con 66 votos y luego el referéndum ratificatorio funcione como referéndum de entrada. Y la tercera vía es a través de la iniciativa ciudadana de referéndum, que logre recolectar 2.5 millones de firmas para activar la consulta de la necesidad de una asamblea constituyente para la reforma total de la Constitución. De prosperar el referéndum de entrada, se procedería a la convocatoria del proceso de elección de los futuros miembros de la asamblea constituyente. Por la gran importancia del cargo, se podrían convocar a elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias constituyentes, donde los ciudadanos puedan votar por los mejores cuadros de los partidos y formar las listas finales. Luego se llevarían a cabo las elecciones de asamblea constituyente para elegir las fuerzas políticas que integrarían la asamblea, así como el número de asientos que tendría cada una de estas fuerzas políticas. Luego de meses de trabajo, el producto de la asamblea constituyente, la propuesta de una nueva constitución, sería sometida a referéndum, al referéndum de salida, para que el pueblo, haciendo uso del poder constituyente originario, la apruebe o rechace, es decir, apruebe o rechace el texto de la nueva constitución. De ser aprobado, habría una nueva constitución y se volvería la nueva constitución vigente. Esperamos que este video haya despejado dudas iniciales sobre la asamblea constituyente. Envíenos mensajes y déjenos sus comentarios para considerarle en la secuela.